Abran su Biblia, por favor, el segundo libro de los Reyes en el capítulo 8. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 8 y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos, oh Dios, una vez más, que a través de ella podamos escuchar tu voz, podamos sentir tu corazón, podamos, oh Dios, dirigidos por tu Espíritu Santo, a percibir primero que todo y luego recibir lo que tienes para nosotros a través de ella. Hoy, Señor, venimos a estudiar un pasaje de este libro de Segunda de Reyes. Hay pasajes que son difíciles de estudiar, de entender, y este es otro de esos pasajes. Así es que danos entendimiento y danos sabiduría, oh Dios, para poder entender y recibir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Segundo libro de Reyes en el capítulo 8. Segundo libro de Reyes en el capítulo 8. Hoy va a cambiar un poco el énfasis en cuanto a lo que estamos estudiando, porque con este pasaje vamos a ver que el énfasis va a cambiar. Hemos estado viendo lo que ha estado pasando en el reino del norte, ¿sí? O sea, en donde están las 10 tribus que se separaron de Israel cuando el reino se dividió en dos. Y hemos estado viendo lo que el Señor ha estado haciendo ahí por medio de Eliseo. Hoy va a cambiar el énfasis al reino del sur. Parece novela, ¿verdad? La reina del sur, ¿verdad? Pero no es. Es el reino del sur. Y el reino del sur consiste de, ¿se acuerdan? De Judá y Benjamín. Judá y Benjamín, ¿verdad? Son las dos tribus que se quedaron en el sur, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en el reino del sur. Esto es algo que a veces puede causar algunos problemas porque estamos brincando del reino del norte al reino del sur, estamos brincando del rey de Israel al rey de Judá. A menudo, como este pasaje que vamos a leer aquí, vamos a ver que no está cronológicamente escrito. Lo que vemos que va a suceder aquí, mucho de ello pasó antes de lo que ya vimos acerca del reino del norte. Entonces tenemos que prestar especial atención para saber en dónde estamos. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 16 del capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Y vamos a ver que ahora vamos a lidiar con el reinado de Jorán en Judá. Y Judá de nuevo es el reino del sur. Noten, versículo 16. En el 5º año de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, el reino del norte. Y mientras Josafat era rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Noten, ahí vemos dos Joranes. Uno que es el hijo de Ahab, hijo del rey del reino del norte, de las 10 tribus. Pero luego tenemos a otro Jorán que es hijo de Josafat, que es el rey del sur. Entonces no nos vayamos a confundir con los nombres, porque de nuevo esos nombres a veces nos sacan de onda, ¿verdad? Entonces, Jorán, el hijo de Josafat, estaba reinando, noten, al mismo tiempo que Josafat, su padre, era rey de Judá. Por alguna razón que no se menciona aquí, decide ceder el trono a su hijo Jorán. Antes de que muera, decide ceder su trono a su hijo Jorán para que él siga reinando o correinando con él. De alguna manera, de nuevo, no se nos dice claramente o no se nos dice en lo absoluto por qué es que esto sucede. Versículo 17 dice, tenía 32 años Jorán, el hijo de Josafat, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Entonces, si tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años, quiere decir que dejó de reinar a los 40 años. Todavía chavalo el camarada, ¿verdad? Todavía muy joven, con mucha vida por delante, pero vamos a ver que esa vida, hasta donde llegó, no fue una vida de provecho, y por eso el Señor hizo cosas con él que denotan que el Señor no estaba muy contento con él. ¿Sí? Ahora, ¿qué clase de rey fue Jorán en Judá? Porque hemos estado viendo los reyes del reino del norte, los reyes de Israel, y hemos visto que la mayoría han sido malvados, ¿no es cierto? La mayoría no han seguido a Dios, la mayoría han sido idólatras, la mayoría se han rebelado de hecho contra Dios, han hecho todo básicamente contra lo que la palabra de Dios dice. Este Jorán es rey del reino de Judá o del reino del sur. ¿Y qué clase de rey era Judá? Bueno, pues miren ahí el versículo 18 nos deja ver un poco, vamos a ver más de ello, pero aquí en el versículo 18 nos deja ver un poco más de cómo fue él. Noten, su conducta fue la de los reyes de Israel. O sea que así como fueron los reyes de Israel, de idólatras, de desobedientes, de rebeldes, etcétera, etcétera, así fue también Jorán, el hijo de Josafat, cuando reinó, ¿sí? Pues actuó, noten,
como la familia de Ahab. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Y luego noten lo que dice al final del versículo 18. Y una hija de Ahab fue su mujer. Una hija de Ahab fue su mujer. O sea, lo que nos está diciendo aquí acerca de Jorán es que se comportó de la misma manera o de la misma forma que Ahab y su esposa Jezabel. Y todos sabemos qué tipo de rey fue Ahab y qué tipo de reina fue Jezabel, ¿verdad? Lo estudiamos claramente, lo estudiamos en detalle cuando estuvimos estudiando esos pasajes y nos dimos cuenta que Ahab y Jezabel eran idólatras y más que eso eran sanguinarios. Eran sanguinarios y Jezabel era de esas mujeres con las naguas, como decía mi nana, bien fajadas y lo que quería lo tomaba y al esposo lo hacía a un lado y ella tomaba las riendas y nadie la podía bajar de su macho cuando se le metía algo en la cabeza. Y vemos que esa era la clase de mujer que ella era y la clase de hombre que él era, hablando de Ahab. Además, noten que se había casado con una de sus hijas, ¿verdad? Jorán se casó con una de las hijas de Ahab y Jezabel. Ahora, algo interesante aquí. Obviamente la hija de Ahab y Jezabel era israelita. Era israelita. O sea que era del mismo país, era de la misma nación que Jorán, ¿verdad? Se podría decir entonces que hubiera sido una buena pareja, ¿verdad? Hubieran hecho una buena pareja. Los dos eran hijos de reyes de Israel, los dos tenían básicamente los fundamentos de la ley, etcétera, etcétera. Pero esta era hija de Ahab. Se casó con una hija, y yo me pongo, se casó con una hija de Ahab y de Jezabel. Y eso me hace pensar que ella de alguna manera tuvo algo que ver con el hecho de que él se comportara como los padres de ella. ¿Sí? Porque nuestro cónyuge tiene mucha influencia sobre nosotros. Y nos guste o no nos guste, nuestros cónyuges, cuando nos casamos con ellos, traen con ellos las costumbres o muchas de las costumbres que tenían en su familia. Hay mucha gente que dice, bueno, pues no se casa uno con la familia del cónyuge, se casa uno con el cónyuge. Pero ¿cuántos sabemos que nuestro cónyuge trae mucho de su familia con él o ella? ¿Verdad? Las mujeres, estoy seguro que han oído muchas veces. A mi mamá siempre escuchaba esto de mi papá. Él siempre decía que a mi abuelita las tortillas le salían bien redonditas, que por qué a mi mamá no le podían salir así de redonditas. Entonces él estaba acostumbrado a que las tortillas fueran redondas. Y si salían un poco chuecas, por alguna razón, no estaba conforme. Y mi mamá les decía, pues Juan, ¿qué te las vas a comer rodando o qué? Bueno, pues de tanto comer un día iba a rodar él, ¿verdad? Y traemos esas costumbres, traemos esas idiosincrasias de la familia. Mi papá fue de una manera muy dura con nosotros y bien estricto y todo lo demás. Y a menudo, después de que mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, a menudo desde chiquitos yo quise meterlos en cintura, como decía mi papá. Y ella me enseñó, no, mira, están niños, están bebés, no entienden, tienes que enseñarles, tienes que hablarles, tienes que ponerle la muestra, etcétera, etcétera. Y a menudo mi respuesta es, pues mi papá eso fue lo que hizo conmigo y mira, yo salí bien. Pues ni tan bien, ¿verdad? Porque qué bárbaro, si les contara algunas de las cosas que yo hice, iban a decir, pues, qué cosas te estaba enseñando tu papá. Pero nos guste o no nos guste, ese es el caso. Y esta es otra cosa que tenemos que, especialmente los solteros, cuando estamos solteros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, inclusive aun cuando nos casamos o nos queremos casar con alguien que dice ser cristiano, tenemos que ver el trasfondo familiar de las personas, porque a menudo es uno de los primeros problemas que, después del económico, es uno de los primeros problemas que se tienen entre cónyuges. Pues en mi casa siempre lo hacíamos así. En mi casa siempre ponemos árbol de Navidad. En mi casa siempre ponemos luces en las ventanas. En mi casa nunca ponemos luces en las ventanas. En mis casas siempre damos dulces el 31 de octubre. En mi casa nunca damos, etcétera, etcétera. Cosas como eso. Empieza a haber problemas por esas cosas porque traemos esas cosas ya en nuestro trasfondo familiar.
Entonces tenemos que ser muy vivos en ese aspecto. Sí, a todos los que están casados aquí, yo creo que saben de lo que estoy hablando. Yo creo que ustedes han tenido ese tipo de problemas, ¿verdad? Y saben que no importa que el cónyuge sea cristiano, a veces que aconsejamos a parejas que él viene de un trasfondo pentecostal y ella viene de un trasfondo bautista. Uno viene emotivo, ¿verdad? Brincan, aplauden, hablan en lenguas y banderas, panderos, etcétera, etcétera. Y los otros bien tranquilos, ¿verdad? Ok, entonces les preguntamos, ok, cuando tengan hijos, ¿a qué iglesia los van a llevar? ¿A la pentecostal o a la bautista? Los vamos a llevar a Calvary Chapel San Diego en español, nos dicen. Ah, ok, entonces está bien. No, no es cierto, no es cierto. Y hay quienes salen de Calvary Chapel San Diego en español, no en español, necesariamente de Calvary Chapel, y tienen una manera muy diferente de pensar a cómo crecieron en la iglesia ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este camarada, Jorán, no creo que se haya casado con esta mujer más que con el pensamiento de que iba a ser un movimiento político para unir a los dos reinos quizás. Pero terminó él siendo influenciado por ella y terminó él comportándose como los padres de ella se habían comportado. Y pudo haber sido de la otra manera también. Ella comportándose como los padres de él se comportaban. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esto no nada más en el matrimonio, con nuestras amistades, con las personas con las que convivimos, con las personas que decidimos juntarnos y tener relaciones personales. Tenemos que tener mucho cuidado porque aun cuando podemos ser cristianos, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas. ¿Y qué va a poder más? ¿Lo que nosotros pensamos, o lo que ellos piensan, o qué es lo que, para qué lado nos vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice que no debemos de estar en yugo desigual con los incrédulos, pero tampoco debemos estar en yugo desigual con supuestos creyentes, porque hay sin número de hermanas que han venido, hermano, pero cuando lo conocí, él estaba en la iglesia y servía y cantaba y era maestro de escuela dominical y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya ni venir a la iglesia quiere. Ahora me manda a mí sola con los chamacos. Ok. Algo ahí había que no le puso atención. Entonces se casó con esta hija de Ahab y de Jezabel y resultó que se comportó tal y como los padres de ella. Ahora, para poder entender todo lo que estos reyes que estamos estudiando hicieron, no vamos a poder verlo todo nada más en el libro de Segunda de Reyes o Primera de Reyes. Tenemos que a veces combinar lo que dicen los libros de Reyes con los libros de Crónicas, y este es el caso con este Jorán. Les voy a pedir que por favor vayan en su Biblia al segundo libro de Crónicas en el capítulo 21. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 21. Es importante esto porque vamos a ver lo que hizo Jorán y por qué terminó como terminó. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 21. ¿Dije 21 o 31? 21, ok. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y luego noten que dice ahí, finalmente Josafat, que es el padre de Jorán, descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jorán, que ya había estado reinando con él a propósito, ¿verdad? Como dice en el segundo libro de Reyes, versículo 2, cuyos hermanos e hijos de Josafat fueron Azarías, Yehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos del rey Josafat de Judá. Y recibieron de su padre muchos regalos de oro y plata, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá. Aunque el reino se lo cedió a Jorán, porque este era el primogénito. Ok, entonces ahora vemos por qué Jorán lo sucedió. Él era el primero que le nació. Versículo 4, noten. Tan pronto como Jorán ascendió al trono de su padre y se afirmó en el poder, noten, mató a filo de espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel.
Versículo 5, comenzó a reinar cuando tenía 32 años, que fue lo que vimos en el primer libro de los Reyes, y reinó en Jerusalén 8 años, lo mismo que se nos dice allá. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel a la manera de la casa de Ahab. Noten, pues tuvo por mujer a la hija de Ahab y cometió mucha maldad a los ojos del Señor. Ahora quiero que presten atención al versículo 7. Presten atención al versículo 7, porque noten todo lo malvado que fue, lo sanguinario que fue. Cometió mucha maldad a los ojos del Señor. Versículo. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. Noten, entonces Judá, y en este caso Jorán, hijo de Josafat, que era descendiente de David, había sido un rey muy malvado, había sido un rey malo. Merecía la tribu de Judá o el reino de Judá desaparecer del mapa por lo que había hecho, porque por menos cosas que esas, Dios había desaparecido a otros reyes y sus descendencias. Entonces, Jorán y la descendencia de David hasta ahí merecía desaparecer. Judá merecía desaparecer. Pero el Señor había hecho un pacto con David. ¿Sí? Noten de nuevo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, en donde estamos, en el versículo 19, nos dice lo mismo que el versículo 7 del segundo libro de Crónicas, versículo 7. Noten, pero por causa de David su siervo, el Señor no quiso destruir a Judá, pues le había prometido a David que siempre mantendría viva su dinastía y la de sus hijos. Sí, esto me asombra a mí, porque nos deja ver hasta dónde está dispuesto el Señor a llevar las cosas con tal de ser fiel a su promesa. Hasta dónde está dispuesto el Señor a llegar y a no hacer ciertas cosas que nosotros esperaríamos que hiciera por la historia que vemos de Él, por cumplir su pacto, por no quedar mal con el pacto, la promesa que había hecho. Entonces lo que quiere decir aquí es que la familia de David y de Judá merecían ser destruidas, pero de nuevo, por el pacto, por la promesa que el Señor le había hecho a David, no lo hacía. Esta es la promesa de Dios a David, de que siempre habría uno de sus descendientes sobre el trono de Judá e Israel. Ahora, la promesa, escuchen esto, y el pacto no era que estos hijos de David serían salvos, o que serían piadosos necesariamente, u obedientes de la ley del Señor. Lo único que se necesitaba que fueran era descendientes de David para ocupar el trono de Judá, porque eso era lo que el Señor le había prometido a David, de que alguien de su linaje siempre se sentaría sobre el trono de Judá. Y esto era muy importante, era importantísimo. Y por eso yo creo que el Señor pasó por alto los pecados de Jorán y de muchos otros reyes de Judá. Era importantísimo que alguien de la familia de David siempre estuviera reinando sobre el trono de Judá y después de Israel. ¿Saben por qué? Porque el Mesías sería del linaje de David según la carne. El Mesías tenía que ser del linaje de David según la carne. Y como vamos a ver este domingo, uno de los títulos de Jesús como el Mesías es el Hijo de David. El Hijo de David. Entonces era importantísimo que la línea de David siguiera viva, siguiera existiendo, siguiera reinando hasta que llegara el Mesías. Una vez que llega el Mesías y se presenta como tal y lo ven como tal y lo aceptan como tal, la línea de David deja de existir, por así decirlo. Ahorita no sabríamos ni dónde empezar a buscar un descendiente de David. El último descendiente de David que se supone que ocupó el trono y que lo ocupa ahorita en el cielo, pero que un día lo va a volver a ocupar aquí en la tierra, es Jesús. Y ahorita vamos a ver eso. Judá era la tribu a la cual se le había prometido y se le había encargado el cetro de gobierno del pueblo de Israel desde un principio. No comenzó con David, comenzó con toda la tribu de Judá. ¿Sí? Y lo podemos ver en el libro de Génesis.
Si ustedes no estuvieron con nosotros cuando estudiamos el libro de Génesis, les exhorto a que busquen nuestro estudio en el libro de Génesis, en el capítulo 49, y van a poder ver más de esto. Ahorita nada más les voy a dar así así rapidito, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 49, los versículos 8 al 10, Génesis 49, versículos 8 al 10, Jacob está bendiciendo a sus hijos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando está bendiciendo a todos sus hijos? Llega a Judá y le dice esto en el versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Sujetarás a tus enemigos por el cuello. A los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Los hijos de tu padre, perdón, se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Cómo se le llama al Señor Jesucristo? El león de la tribu de Judá. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Versículo 10. No se te quitará el cetro, Judá. El cetro sabemos que es la vara que usaban los reyes, era el símbolo de poder, el símbolo de autoridad. Y se le dice, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen los pueblos. Silo es una referencia a la venida de Cristo. De nuevo, si quieren estudiar más acerca de esto, busquen nuestro estudio en YouTube de Génesis en el capítulo 49. Hicimos un estudio muy extenso acerca de esto. Entonces, el cetro del poder de reinar iba a estar en la mano de Judá hasta que Silo, que es Jesucristo, viniera. Una vez que Silo, Jesucristo, viene es perseguido y clavado en la cruz, de ahí para adelante no sabemos quiénes son los descendientes de David. Digo, pudiéramos especular por apellidos y ahorita todo el mundo es judío, ¿no es cierto? Digo, todo el que se apellida Pérez es judío de alguna manera, ¿verdad? Porque en el Génesis habla de Pérez, ¿verdad? Que no es Pérez, es Pérez, pero aquí vamos a ¿verdad? Hasta los Alvarado, que creemos que somos judíos, ¿verdad? Y no nos basamos en ninguna otra cosa más que en la perica. Entonces, de esto se trataba, de eso se trataba. Ahora, cuando el reino se divide, de nuevo vamos a volver a cuando el reino se divide. Cuando el reino se divide, el Señor le hace una promesa a David y luego a Salomón. Noten, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 11, los versículos 32 al 36, el Señor dice, a Salomón voy a dejarle una sola tribu, por causa de mi siervo David, su padre, y de Jerusalén, la ciudad que yo elegí de entre todas las tribus de Israel. Y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidonios, de Quemos, el dios de Moab, y de Moloc, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacerlo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David su padre. Ahora, David su padre sí pecó, ¿verdad? Cometió adulterio, pero nunca dejó los decretos de Dios. Nunca dejó a Dios por un lado por ir a adorar dioses ajenos. Ese es el principal problema con el pueblo de Israel, la adoración de ídolos, el dejar al Dios verdadero por ir a adorar a otros dioses. Y ese es el principal problema de nuestro mundo a través de la historia, que el mundo ha decidido someterse a cualquier otro Dios menos al Dios verdadero, menos al Dios de la Biblia. Están dispuestos a adorar a cualquier Dios menos al Dios del cual nos hablan las Escrituras. Y esto es lo que los hijos de Israel hicieron. ¿Sí? Han abandonado mis caminos, han dejado de hacerlo recto delante de mis ojos y han cumplido y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David su padre. Pero por amor a David, su padre, a quien yo elegí y quien obedeció mis mandamientos y estatutos, mientras Salomón viva, no le quitaré el reino. Se lo quitaré a su hijo, y tú reinarás sobre 10 tribus.
Al hijo de Salomón le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga un descendiente en el trono de Jerusalén, la ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Entonces, noten, este fue el pacto que Dios hizo. Y estoy diciéndolo una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Porque tenemos que reconocer que Dios, y lo he escuchado en algunas otras ocasiones, Dios es un Dios de pactos que respeta sus pactos. Y nos conviene a nosotros que sea respetuoso de sus pactos. ¿Sí? Porque también Dios ha hecho un pacto con nosotros. Diferente al que hizo con Israel y diferente al que hizo con David, pero hizo un pacto con nosotros. Ahora, nos vamos a devolver al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21 otra vez. Así es que vuélvanse al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21. Ya se nos dijo parte de todas las cosas que había hecho Jorán, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo lo que hizo? Mató a todos sus hermanos y sus hermanas, etcétera, etcétera, todos los descendientes de su padre. Bueno, pues no se quedó ahí, ¿sí? Le siguió, no se cansó con eso, no fue suficiente para él. Noten ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21, los versículos 11 al 20. Noten lo que dice ahí. Además de esto, de lo que ya leímos en los versículos anteriores, del 1 al 7, Jorán construyó a lugares altos en los montes de Judá, con lo que hizo que los habitantes de Jerusalén, noten, se prostituyeran lo mismo que los de Judá. Noten por favor, el Señor ve la adoración de ídolos como prostitución, lo ve como adulterio, lo ve como una de las cosas más feas que puede haber entre dos personas que están desposadas. Y Dios estaba desposado con Israel, así como Jesucristo está desposado con la iglesia. Y así como Israel se prostituyó adorando a otros ídolos, a menudo lo que puede pasar si no tenemos cuidado es que la iglesia puede también prostituirse adorando a otros dioses que no son el Dios verdadero y no siguiendo sus estatutos y mandamientos. Versículo 12. Pero le llegó una carta del profeta Elías y por esto se cree que este texto, esta historia que estamos leyendo no está en orden cronológico, porque para este tiempo que estamos estudiando, o para cuando vimos lo que vimos la semana pasada, Elías ya se había ido al cielo. De nuevo el versículo 12, pero le llegó una carta del profeta Elías, la cual decía, así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre, puesto que no has seguido el ejemplo de Josafat tu padre, ni el del rey Asa de Judá, sino que has imitado el mal ejemplo de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se prostituyó la casa otra vez de Ahab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ahora el Señor te enviará una plaga mortal, y con ella herirá de muerte a tu pueblo, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo lo que tienes. Versículo 15, a ti te castigará con muchas enfermedades. Tan persistente será tu mal que hasta los intestinos se te saldrán. Y así el Señor suscitó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y todos ellos atacaron a Judá e invadieron su territorio. Capturaron a sus hijos y a sus mujeres y se apoderaron de todos los bienes que hallaron en el palacio real. Lo único que le quedó a Jorán fue Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. Versículo 19, transcurrió mucho tiempo y al cabo de 2 años la enfermedad hizo que los intestinos se le salieran, por lo que murió de una enfermedad muy penosa. No se prendió ninguna hoguera en su honor como se había hecho con sus padres. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Y cuando murió, noten esto, nadie lo echó de menos. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reservados para los reyes. Wow. Wow, triste fin de Jorán, ¿no es cierto? Triste fin de Jorán. Olvídense del triste fin. Cuánta maldad de Jorán, ¿verdad? Cuán horrendo todo lo que hizo y cuán horrendo lo que el Señor dejó que le pasara por ser como fue.
Sin embargo, de nuevo, el Señor no acabó con la familia de David, siguió siéndole fiel a la familia de David, siguió buscando reyes, siguió buscando a los hijos de los hijos de los hijos de David para establecer un rey en el trono de Judá, como le había prometido a David. Ahora nosotros podemos pensar, Señor, pero era para que acabaras con todos y comenzaras de nuevo, ¿verdad? Era lo que hubiera hecho desde el tiempo de Noé, ¿no es cierto? Cuando la humanidad no pensaba más que en pura maldad. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Era también lo que pudo haber hecho cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto y se iban quejando por el desierto. Pudo haber acabado con ellos y empezar una nueva raza, por así llamarlo, con Moisés y dejarse de toda la gente quejumbrosa que traía, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque había hecho pacto con ellos. Había hecho pacto con ellos. Y ¿saben de qué atributo de Dios nos habla esto? De que cumple los pactos a pesar de todo lo que está viendo. ¿Saben de qué atributo nos habla? De su fidelidad. Pero no de su fidelidad necesariamente a la humanidad, sino de su fidelidad a los pactos que hace. Porque por amor de sí mismo, por amor a su propio nombre, Él va a cumplir los pactos que ha hecho con Israel, con David, con Jesucristo y con nosotros también. Y eso nos debe de dar ánimo, eso nos debe de liberar, eso nos debe hacer pensar que Dios sabe de qué tela estamos cortados, que Dios sabe de qué pata cojeamos, que Dios conoce todas nuestras debilidades, que Dios conoce nuestras idiosincrasias, que Dios sabe que va a haber veces en las que vamos a fallar, pero porque hizo un pacto, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y eso es bueno. Yo no sé ustedes, pero eso me da un gozo tremendo a mí. Sí. Y la Biblia está llena de escrituras que nos hablan de la fidelidad de nuestro Dios. Noten en el Salmo capítulo 36, Salmo 36 y el versículo 5 dice: pero tu misericordia, Señor, llega ¿hasta dónde? Y tu fidelidad se extiende hasta las nubes. ¿Alguna vez le dijeron a su mamá: mamá, te amo de aquí hasta el cielo? O ella a ustedes: te amo de aquí hasta las nubes. Y le hace uno así, ¿verdad? Como que va a alcanzar así de alta, así de grandiosa, es la fidelidad del Señor para con nosotros, para con quienes lo aman, para quienes han aceptado, ¿sí?, lo que Él tiene que ofrecer. En el Salmo 89, noten lo que dice en el Salmo 89, los versículos 1 al 4, Salmo 89, versículos 1 al 4. Por siempre alabaré la misericordia del Señor de una generación a otra. Mis labios exaltarán ¿su qué? Tu fidelidad. Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará tu verdad. Tú dijiste: he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento: confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Y lo va a hacer. Lo hizo hasta Jesús. Y una vez que Jesús vuelva a sentarse en el trono de David, su padre, aquí en la tierra, y establezca su reino aquí en la tierra, va a ser rey para el resto de la eternidad. No que no lo sea ya, pero no está fungiendo como tal, porque su reino está en los cielos y su reino está en nuestro corazón aquí en la tierra, y nosotros somos sus representantes, somos los que debemos manifestar ese reino, como estábamos platicando el domingo, ¿sí? Pero debemos adaptarnos, debemos de buscar cumplir, vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios del reino. En el Salmo 105, los versículos 7 y 8, Salmo 105, versículos 7 y 8, noten: el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra prevalecen sus juicios. Noten lo que dice el versículo 8: nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Nunca se olvida de su pacto. Y el hecho de que Dios cumpla sus pactos con el pueblo judío y con David es importante para nosotros, porque si fue fiel con ellos en los pactos que le hizo,
que hizo con los judíos y con David. De esos pactos que fueron sellados ¿con qué? Con la sangre de machos cabríos y de carneros. ¿Sí? Esos pactos que fueron sellados por métodos terrenales. Si fue fiel con ellos a pesar de cómo se comportaron, a pesar de cómo lo abandonaron, etcétera, etcétera, ¿cuánto más será fiel a nosotros que somos partícipes del nuevo pacto sellado con qué? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando vemos pasajes como el que estamos estudiando, decimos, ¿por qué está ahí en la Biblia? ¿Qué caso tiene que estar? Ese es el caso que tiene que estar. Que nos demos cuenta del carácter de Dios, que nos demos cuenta de su fidelidad, que nos demos cuenta de su misericordia, pero también que nos demos cuenta de su justicia. Y que nos demos cuenta que es verdad lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? Y que así como va a cumplir sus pactos para bien, va a cumplir sus promesas de justicia también. Entonces, qué bueno que Dios es un Dios de pactos y cumplidor de pactos, porque así como cumplió su pacto con los judíos y con David, así va a cumplir su pacto con nosotros. ¿Sí? Y el nosotros es el mejor pacto, porque fue hecho se selló con la sangre de Jesucristo. En 1 Corintios, Pablo escribe en el capítulo 1, los versículos 6 al 9, 1 Corintios 1, 6 al 9, noten lo que dice ahí Pablo. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. De tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego noten lo que dice en el versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué dice? Fiel es Dios. Fiel es Dios. Y noten que dice que vamos a ser irreprensibles. Sí, pero noten que está en tiempo pasado, en tiempo presente, futuro, perdón. Vamos a ser irreprensibles. Ahorita somos irreprensibles, hay alguien irreprensible entre nosotros. Posicionalmente somos irreprensibles. ¿Ok? Porque estamos en Cristo. Toda acusación de Satanás es como si la aventara y se la aventara a un sartén de teflón. Somos de teflón. Satanás puede aventarnos con todo tipo de acusación, pero sus acusaciones no se nos pegan. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Él nos va a hacer irreprensibles. A los hebreos se les escribe en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. ¿Sí? Para demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos, ¿qué? No cambian. El propósito del Señor en Jesús fue salvarnos. Y si el propósito del Señor en Jesús fue salvarnos, ¿saben qué vamos a hacer en el día que Él aparezca? No están convencidos. No, es que como tres o cuatro nada más entendieron el principio. Entonces, queriendo demostrar claramente a los herederos de las promesas que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que esas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Entonces nos ha mostrado claramente que en Cristo somos salvos. Y el día que Jesucristo aparezca, ¿sí? El Señor nos va a presentar delante de Dios como salvos, porque lo ha hecho claramente y sus propósitos no cambian. Eso es la razón por la que nos salvó. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23, Hebreos 10, 19 al 23, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos, noten primero, con corazón sincero
y con la plena ¿qué? Seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua puro. Versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Podemos estar confiados de esto, ¿sí? No porque yo lo he prometido, no porque yo tengo la habilidad para mantenerme en Él, sino porque Él tiene la habilidad para mantenerme en Él y mantenerme firme en la fe, sin fluctuar en la esperanza que tengo, porque fiel es el que lo prometió. Segunda de Timoteo capítulo 2, los versículos 11 al 13, Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto: esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un par de cosas aquí. Si morimos con Él, implica que así como Él nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, vamos a tener que morir a veces diariamente, ¿no es cierto? Es una muerte constante por la que tenemos que pasar, hacernos pasar, forzarnos a pasar. ¿Sí? Pero si morimos con Él, vamos a vivir con Él también. Si sufrimos, y claro, como hemos estado viendo en el libro de Mateo, seguir a Jesús cuesta, y a veces cuesta sufrimientos y cuesta dificultades. Pero si sufrimos, también reinaremos con Él. Y luego, si lo negamos, también Él nos negará. ¿Qué quiere decir eso, si lo negamos? Si lo negamos, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros ha negado jamás a Jesús. No lo creo. Ustedes sabrán si alguna vez lo han negado. Pero negarlo no quiere decir desobedecer en algún aspecto o caer, tropezar y caer. Negarlo quiere decir que no se cree en lo absoluto que Él tenga la habilidad para salvar. Por lo tanto, me niego a seguirlo, me niego a aceptarlo, me niego a considerar tan siquiera que en Él pueda encontrar salvación. Y si llegamos a ese punto, entonces Él nos va a negar a nosotros. ¿Okay? Él nos va a negar. Él va a negar a toda persona que niegue que en Jesús se puede encontrar la salvación. Ahora, el Señor es fiel y fue fiel, aun cuando su pueblo y aun cuando nosotros también a veces seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Y yo sé que esto como que no, ¿cómo que va a ser fiel aun cuando yo sea infiel? Eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? O le creen a la palabra o no le creen. Sí, entonces, aun cuando le seamos infieles, Él va a seguir siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así como le prometió a David lo que iba a hacer al sentar a uno de sus descendientes en el trono para toda la eternidad, así con nosotros nos ha prometido también que Él nos va a mantener salvos, porque Él puede salvarnos para toda la eternidad. Sin embargo, y aquí va la cosa que tenemos que prestar atención, sin embargo, como lo podemos ver en el caso de Jorán, el hecho de que Dios sea fiel a sus promesas, a pesar de la infidelidad de su pueblo, no quiere decir que no habrá consecuencias por esas infidelidades. ¿Sí? No quiere decir que no habrá consecuencias. No podemos decir entonces, no le hace que yo sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. No, va a seguir siendo fiel, pero vamos a tener que sufrir las consecuencias de la infidelidad. ¿Sí? Vamos a tener que sufrir esas consecuencias. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. ¿Sí? Entonces y si tenemos esa actitud de que, entonces puedo ser infiel porque Él va a seguir siendo fiel, no importa qué pase. ¿Saben qué? Hay que examinar el corazón, porque si tenemos esa actitud de que al cabo que Él va a seguir siendo fiel, tenemos que examinarnos para ver si en realidad somos salvos o no, para ver si en realidad estamos leyendo las Escrituras como se debe o no. Cualquiera que tenga esa idea de que al cabo estamos bajo la gracia, o al cabo que Él permanece fiel aunque yo sea infiel, si tenemos ese pensamiento, estamos equivocados, no estamos creyendo en el Dios de la Biblia, no estamos creyendo en el Jesucristo de la Biblia. Estamos creyendo en un Jesucristo hecho a nuestra manera. Estamos creyendo en un Dios que nosotros hemos formulado a nuestra imagen y semejanza, porque así es como quisiéramos que fuera Dios con nosotros. Sin embargo, ¿no se han dado cuenta que no es así como nosotros somos con los demás? Porque en el que nos la hace,
no, no la paga, ¿verdad? No la paga, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no es como yo, ¿no es cierto? Es más, gracias a Dios que Dios no es como usted, ¿verdad? Algunos de ustedes los conozco y, ay Dios, prefiero caer en las manos del Señor que en las manos de algunos de ustedes, ¿verdad? Pero en fin, no pensemos entonces que porque Dios es fiel no nos va a pasar nada. De nuevo, veamos lo que le pasó a Joram, ¿sí? Quieren que se les pudran las tripas y se les... Aviéntense al ruedo, digo, yo no les voy a... ¿verdad? Entonces, no, solo porque Dios va a cumplir sus promesas a pesar de la infidelidad de su pueblo o de nosotros, no quiere decir que no habrá consecuencias por esas infidelidades. Y por eso la palabra de Dios nos llama a hacer ciertas cosas para estar seguros de que no hemos llegado a ese punto. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, no lo van a poner en la pantalla, pero les voy a pedir que busquen en su Biblia, en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 4 también. Santiago capítulo 4, comenzando con el versículo 4. Noten cómo les dice ahí Santiago, y está escribiéndoles a cristianos. Y les está diciendo, hay gente adúltera. ¿Cómo les está llamando? Adúltera. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Joram hizo al pueblo prostituirse. Sí, bueno, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Está enfático ahí. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No quiere decir que no buscamos alcanzar al mundo. No quiere decir que no mostramos el amor de Cristo al mundo. Pero si nos hacemos amigos del mundo, estamos constituyendo en enemigos de Dios. ¿Okay? Y todos sabemos lo que es ser un amigo, no un conocido. Todos tenemos conocidos, pero tenemos amigos. Sí, yo tengo muchos conocidos, pero tengo muy pocos amigos. Sí, yo creo que la mayoría están aquí en este lugar ahorita. Sí, pero si nos constituimos entonces amigos del mundo en el sentido de la amistad, entonces nos estamos haciendo enemigos de Dios. Noten el versículo 5. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, los que no son de aquí ni son de allá, que tienen un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. ¿Sí? Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Versículo 9, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Esa es la exhortación en el Nuevo Testamento de Santiago. ¿Sí? De que hagamos a un lado todo lo del mundo, de que no nos hagamos amigos del mundo, así como Joram se hizo no solamente amigos, sino yerno de Ahab y de Jezabel, y se casó con su hija y hizo todo lo que ellos hicieron. No, debemos de ser tan diferentes al mundo que se pueda ver claramente la diferencia. Y eso implica diferentes cosas para diferentes personas, porque todo mundo tenemos a veces ciertas ideas, ideologías y cosas así, pero si se está pareciendo, si lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, como estamos viviendo, se está pareciendo más al mundo, entonces tenemos que decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Porque Joram estuvo dispuesto a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Estuvo dispuesto a llegar muy lejos. Busquen también en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, Segunda de Pedro en el capítulo 3, unas páginas más hacia la derecha de donde estaban ahí en Santiago. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Noten lo que dice ahí. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él.
Mucha gente dice, ya ven, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Hace ya más de 2000 años que prometió que Jesús iba a volver y todavía no vuelve. ¿Y dónde está? Ni va a volver, están locos. Más valdría que negaran a su Señor y se volvieran al mundo y le dieran vuelo a la hilacha, como dice mi mamá, y vivieran su vida, vivan, coman, beban, hagan lo que vayan a hacer. Al cabo que si no ha venido todavía, no va a venir. Pero no, es que está teniendo paciencia porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Versículo 10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Ahora, aquí hay un punto importante, que qué bueno que nuestra salvación depende del Señor y no de nosotros, ¿no es cierto? Porque si dependiera de nosotros y leemos versículos como el 10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, ¿qué íbamos a estar haciendo? Íbamos a estarnos cuidando, íbamos a estar a las vivas, íbamos a estar, ay Señor, agárrame confesado, ¿verdad? Y íbamos a estar temblando cada noche y pidiendo, no vayas a venir hoy porque hoy me porté re mal, hoy cometí muchos pecados, hoy pensé cosas muy malas, hoy dije cosas que no debía haber dicho, hoy, no vayas a venir hoy, por favor, Señor. ¿Sí? Entonces, no está diciendo aquí que va a venir como ladrón en la noche para asustarnos y para que, ¿saben qué? La única forma en la que podemos cuidarnos de todo lo que el mundo hace y tiene y presenta y cosas con las que nos tienta, la única manera es irnos a vivir una cueva solos y no tener contacto con nadie. Pero les digo una cosa, ni así. ¿Se han dado cuenta de las cosas tan malvadas que sueñan a veces? ¿Se han dado cuenta de las cosas tan malvadas que piensan a veces? De los deseos de su corazón tan malvados que tenemos a veces. Así es que nos podríamos ir a vivir a una cueva a esperar al Señor Jesús. Y ni ahí vamos a estar seguros de nuestra propia pecaminosidad. Qué bueno que dependemos de Él y de su pacto, ¿no es cierto? Porque si es así, entonces en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo, así como lo dijeron, unos más o menos otros. Pero qué bueno que podemos acostarnos y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si tú vienes por tu iglesia hoy o me llamas a tu presencia, estoy en Cristo y estoy seguro. Y es lo único que nos puede mantener seguros, ¿sí? De nuevo el versículo 10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán y en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Y luego noten el versículo 11, la advertencia. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas, pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. ¿Sí? Entonces todo se va a quemar, lo que está diciendo aquí es todo se va a quemar. Entonces no se preocupen tanto por todo lo que va a quedarse aquí, todo lo que se va a quemar, todo lo que va a ser deshecho. Preocúpense por vivir una vida santa y dedicada a Dios. ¿Sí? Lo que eso implique para cada uno. Tampoco implica que todos nos vamos a poner una sotana o nos vamos a vestir de ángeles y vamos a andar con las manos puestas en posición de... No, simplemente vamos a asegurarnos de que hoy voy a vivir para Dios. Hoy todo lo que haga va a ser para su gloria. Hoy todo lo que diga va a ser para traerle esperanza a alguien. Hoy todo lo que manifieste a través de mi vida va a ser el amor y la gracia del Señor, porque va a llegar muy pronto la venida de mi Señor y entonces vamos a tener un mundo nuevo y según sus promesas vamos a tener una tierra nueva, vamos a tener un cielo nuevo y la justicia va a reinar porque Él va a ponerse sobre su trono y va a tener el cetro de justicia en su mano.
Por eso dice el versículo 14, noten, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Hagan todo lo posible. ¿Es siempre posible vivir en paz? Yo quisiera. Pero el Señor nos dice, a través de Pablo nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con ¿quiénes? ¿Y de quién depende si vamos a estar en paz o no? Y a veces para estar en paz, ¿qué tenemos que hacer? Doblar las manos, cerrar la boca y soportar. No, pastor, ya me dio en la torre. No. Sea guiado por el Espíritu y el Espíritu Santo le va a dar la habilidad para hacer eso. Intachables, somos intachables porque Cristo nos ha salvado y nos ha limpiado. Somos irreprensibles porque, como les dije, toda acusación de Satanás no se nos pega porque somos de teflón. Versículo 15 sigue diciendo, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. En casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender a menudo, ¿verdad? Y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados para que no caigan, ¿de qué? De su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia de Cristo dice, se fijan. Entonces, chihuahua, esta historia de Jorán combinada con la historia que tenemos en Segunda de Crónicas 21, chihuahua, hombre, para que yo no sé ustedes, pero yo no, así como lectura para pasar el rato, no la leería. Pero cuando estudio la Biblia y veo hasta dónde está dispuesto Dios a llegar para cumplir con su pacto, a pesar de las debilidades y de la infidelidad del hombre, le doy gracias a Dios que he puesto mi confianza en Jesucristo. Y que soy parte del nuevo pacto, sellado con su sangre. Porque ¿saben qué? Ahí estoy seguro. Así como cantábamos hace rato, ¿sí? Construimos nuestra vida basado en el amor que Él nos ha mostrado. No en lo que el mundo tiene para ofrecer, no en lo que el mundo nos da, sino en su amor, en su palabra. Porque ahí estamos seguros. Es el único lugar de estar seguros. Y si queremos, cuando Él nos llame a su presencia, que muy bien pudiera ser hoy, para cualquiera de nosotros, no es para asustarlos, pero muy bien pudiera ser hoy para cualquiera de nosotros. O si Él viene por su iglesia, que muy bien pudiera ser hoy también. ¿Sí? No tenemos que estar, ay no Señor, que no sea hoy, que no sea hoy, que no sea hoy. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Así es que lo que nos tenemos que asegurar no es que nos agarre confesados, es que estemos en Cristo. Pero si hay algo que confesar, hay que confesarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a orar mientras ellos lo hacen. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. Gracias por esa fidelidad que nada mueve, que nada tumba, que nada hace que cambies de opinión. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y los pactos que has hecho, todos los has cumplido a pesar, Señor, de cómo ha sido tu pueblo. Y el nuevo pacto en la sangre de Cristo, tú lo cumplirás a pesar de cómo a veces nosotros también, como tu pueblo, nos rebelamos y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero confiamos en tu bondad.
Sabemos que es tu bondad, sabemos que es tu gracia, tu misericordia la que finalmente nos llama al arrepentimiento y queremos ser receptivos a ello, Señor. Así es que si hoy estás llamando a alguno de nosotros a arrepentirnos, si estás llamando a alguno de nosotros a volvernos a ti, a humillarnos delante de ti, darte la oportunidad que tú nos exaltes como tú deseas, entonces, Señor, ayúdanos a reconocerlo, a no ser soberbios, a no ser orgullosos. Te damos gracias, oh Dios, que podemos tener esa seguridad en nuestro corazón. Podemos irnos a dormir hoy tranquilos. Si estamos en Cristo, podemos ir a dormirnos hoy tranquilos. No porque hemos vivido perfectamente, sino porque Él vivió perfectamente por nosotros y ahora vivimos perfectamente en Él. Sigue, Señor, enseñándonos. Sigue, Dios, acercándonos más y más a tu verdad. Síguenos reconociendo lo inmenso de tu gracia, lo alto de tu fidelidad a cada uno de nosotros hoy. Bendecimos tu santo nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.